Buenas noches, amigos, hermanos que siempre sintonizan su programa Cristo es nuestra paz. Nuevamente estamos acá para estudiar la palabra del Señor y en esta noche pues vamos a estudiar un tema bien básico de la palabra del Señor, pero bien importante que va a bendecir tu vida y la de tu familia. Así que te invito a que inclines tu rostro y junto conmigo pidamos la dirección del Señor. Amantísimo Señor, gracias te damos por esta noche en que nos permites estudiar tu santa palabra. Te pido que tú me uses como un canal de bendición para mi amigo, para mi amiga, para mi hermano, para todo aquel que ve este programa y que él pueda entender el mensaje que tú quieres darle a su corazón en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame a ser breve, de fácil palabra para que puedan entender este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero abordar un tema y es ¿de qué trata la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje central de la palabra de Dios? Muchas personas han hablado en contra de la palabra de Dios y dicen que es un libro más escrito por hombres que cuenta historias. Algunos, cuando uno les habla y les dice, quiero hablarte algo de la palabra de Dios, cierran su corazón, cierran sus oídos y dicen, no, yo no quiero saber nada de eso, yo ya sé lo que habla ahí, pero en realidad muchas personas han rehusado estudiar la palabra de Dios sin siquiera saber cuál es el mensaje de la palabra de Dios, cuál es el mensaje central de la Biblia. Y hoy quisiera que estudiáramos ¿cuál es ese mensaje? Una persona inteligente, una persona culta jamás va a rechazar algo sin siquiera estudiarlo, sin siquiera conocer de qué se trata. Así que te invito que juntos, tú y yo, descubramos en esta noche cuál es el mensaje central de la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que busques en tu Biblia, en la palabra, Primera carta a Timoteo capítulo 1 y verso 15. Primera carta a Timoteo capítulo 1 y verso 15. Ese va a ser nuestro texto base y ahí vamos a descubrir qué es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Primera carta a Timoteo capítulo 1 y verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nuevamente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo envía esta carta a su discípulo Timoteo, al pastor Timoteo, y él habla sobre el mensaje central de la Biblia, de la palabra de Dios. Y aquí en este pasaje encontramos condensado cuál es ese mensaje. Y primero que nada, notemos que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, es un mensaje importante, es un mensaje de suma importancia, es el mensaje más importante y por eso es que es necesario que tú comprendas de qué se trata, cuál es la esencia de la palabra de Dios. Y aquí dice que es importante, que es palabra fiel, es palabra digna de ser recibida por todos. Y es importante este mensaje porque su contenido es verdad. Es decir, lo que habla la palabra de Dios es verdad y a eso se refiere cuando dice palabra fiel. Es una palabra que es confiable, es fidedigna, es la verdad. Simplemente tú puedes buscar en la palabra de Dios algún error y no lo vas a encontrar. Y muchos han tratado a lo largo del tiempo de debatir y de encontrar errores, supuestas contradicciones en la palabra de Dios y se han topado con que
la Biblia es la verdad. Muchos han investigado y se han tratado de desmentir lo que la palabra de Dios dice y se han profundizado en el estudio, y al profundizar en ese estudio lo que ha pasado es que estas personas han llegado a entregar su vida a Dios porque han encontrado que lo que dice la Biblia es verdad, es confiable, es fidedigna. Donde la Biblia dice que hubo lugares geográficos, se han encontrado esos lugares, se han encontrado mediante la arqueología lo que la Biblia dice, donde hubo petróleo, donde hubo oro, donde hubo plata, y la Biblia lo dice, allí se ha encontrado evidencia. Son lugares que la Biblia menciona y tiene una exactitud bárbara. Entonces, acá el apóstol dice que es una palabra fiel, que es una palabra digna, y que quiere decir digno, quiere decir merecedor, apropiado, y es como que trayendo alabanza. La palabra de Dios es algo apropiado, y por eso es necesario para todo ser humano, para toda persona, porque es fiel, porque es merecedor de alabanza el mensaje que en esta noche te estoy predicando de la palabra de Dios. Es una palabra fiel, es una palabra digna. Entonces estamos viendo que el mensaje de la Biblia es importantísimo. ¿Y por qué? Porque es fiel, porque es digno, porque es verdadero, es confiable, es seguro. La palabra de Dios dice en otro pasaje que es tan confiable que nosotros podemos estar seguros de que no hay variación en lo que ella enseña. Pero el mensaje es importante por su contenido de verdad, pero es importante para todos. La palabra del Señor tiene un mensaje tanto para el rico como para el pobre. Tiene un mensaje tanto para el intelectual como para el que no sabe leer. Es decir, es tan profunda que tú puedes pasar días enteros, años enteros profundizando, analizando su contenido, y es tan sencilla que tú puedes comprenderla con una lectura a través del Santo Espíritu de Dios. Me recuerdo que en una ocasión fuimos a Petén, y fuimos de misioneros a Petén a hacer trabajo evangelístico a Petén, y nos presentaron a un pastor, pero este pastor no sabía leer, y él lo que hacía era que alguien le leyera la palabra de Dios, y lo escuchaba y memorizaba la palabra de Dios. Este pastor me impactó tanto que, porque no sabía leer, pero sabía mucho de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios es tan importante para el blanco como para el negro, para el gordo como para el flaco. Es importante tanto para el alto como para el bajo. Es importante para todos, porque la palabra de Dios tiene enseñanza tanto para padres como para hijos. Tiene enseñanza para esposos como para esposas. Tiene enseñanza para el joven como para el anciano. Tiene enseñanza para la mujer, también para el hombre. Es importante para todos. El mensaje de la palabra de Dios es tan importante. Y es por eso que nosotros nos esforzamos en que tú puedas entender cuál es ese mensaje. Es por eso que nosotros nos esforzamos en predicarte ese mensaje, porque es confiable, es verdadero y tiene una importancia. Si tú quieres ser un joven que tenga éxito en la vida, si tú quieres ser un joven que sus caminos sean correctos, estudia la palabra de Dios. Te recomiendo el libro de Proverbios. Si tú quieres tener un encuentro con Jesús personal porque no lo conoces aún, te recomiendo el Evangelio según San Juan, que está escrito para que tú creas en Jesús. Si tú quieres ser
alguien, un buen esposo, un buen padre de familia. Te recomiendo Efesios, la segunda parte de Efesios, capítulo 6. Si tú quieres ser un buen trabajador, un buen patrón, te recomiendo también que estudies la carta de Efesios. El mensaje de la palabra de Dios es abarcador, tiene para enseñanza para todo tipo de personas. Y por eso es importante, y por eso es que nosotros te predicamos, por eso es que te predico la palabra de Dios, porque sé de la importancia que tiene para tu vida, porque una sola escritura puede cambiar tu vida, puede cambiar tu mentalidad, tu forma de pensar, puede cambiar tu familia, puede cambiar la nación entera. Uno de los requisitos que tenían que tener los reyes de Israel era que debían de conocer la ley de Dios, debían de conocer la palabra de Dios para poder gobernar con justicia y para saber qué era lo que quería el Señor en cuanto a su gobierno, qué hacer y qué no hacer. Si hoy tan solo el mensaje de la palabra de Dios llegara a los políticos, llegara al presidente, llegara a los diputados y ellos tomaran en cuenta ese mensaje y le dieran la importancia que tiene, podrían haber mejores leyes, podría haber una mejor Guatemala, podrían saber qué hacer y qué no hacer, qué agrada al Señor y qué no agrada al Señor. Pero el pasaje dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, es algo que es valioso, es algo que es importante. Y hoy te estamos dando lo mejor, la palabra de Dios, lo más importante. Y como es digna y como es fiel y como es verdadera, tú deberías de ser una persona que la reciba, que la aprecie, que la atesore, que puedas entender la importancia de lo que se está hablando, de lo que se te está predicando en esta noche. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mensaje de la palabra de Dios es importante. Primero, por su contenido. Segundo, es importante para todos. Pero la razón primordial de la palabra de Dios, de la Biblia, el mensaje central, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La verdad central de la palabra de Dios es esa, que Cristo Jesús vino al mundo. Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nació, tomó cuerpo, vino a este mundo. La noticia que yo te traigo es: Cristo Jesús vino al mundo. ¿Cuándo? Hace más de 2000 años. La fecha exacta no la tenemos, pero sí nos habla la palabra de Dios de que es un hecho. No solo la Biblia lo atestigua, sino que historiadores han dejado plasmado este evento. Cristo Jesús vino al mundo. Esto es lo impactante de la palabra de Dios, que Dios Hijo, estando en su gloria, se despojó a sí mismo, dice Filipenses, y vino a este mundo, vino a las personas de este mundo, vino a traer una razón para vivir, vino a traer libertad. Pero la verdad central es esta, que Cristo vino al mundo. En Mateo capítulo 1, verso 23, dice que cuando el Señor Jesús nació, le pusieron uno de los títulos, es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros o Dios entre nosotros. La verdad
principal de la palabra de Dios es esta: que Dios vino a vivir, a morar, a caminar, a estar en medio de los hombres, en medio de este mundo. Él tomó cuerpo, dice San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice que ese Verbo tomó cuerpo y vimos su gloria, dice. Gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, ese Dios maravilloso, ese Dios glorioso, ese Dios que no lo podemos explicar, no lo podemos medir, no lo podemos comprender en su totalidad, tomó cuerpo, se humilló a tal grado que tomó un cuerpo tan frágil, tan débil, tan miserable como el cuerpo del ser humano. Dios mismo tomó forma de hombre, tomó cuerpo y vino a este mundo. Esa es la verdad central de la palabra de Dios, que Él vino, Dios mismo. Si tú te das cuenta, cuando el hombre pecó, en lugar de buscar a Dios, el hombre huyó y se alejó, porque el pecado aleja, separa al hombre de Dios, porque Dios es santo. Pero desde un inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que es Dios el que toma la iniciativa de buscar al hombre, de ir detrás del hombre y buscarlo. Y allá en Génesis le dice al hombre: ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? Y sigue haciendo la misma pregunta: ¿dónde estás? Pero es Dios el que tomó la iniciativa de buscar al hombre. Y siempre ha sido así, que Dios en su infinito amor ha venido a este mundo, mandó a su Hijo unigénito a este mundo. Esa es una verdad que yo quiero hacerte comprender. Es una verdad que yo quiero transmitirte, que Dios envió a su Hijo a este mundo. Pero ¿para qué? Dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Jesús, nuestro Señor, vino a este mundo a salvar a los pecadores. Quisiera ir a Mateo capítulo 1 y versículo 21. Y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es Salvador, el Salvador. El propósito, el único propósito, el propósito central de Cristo Jesús al venir a esta tierra fue salvar. ¿A quiénes? A los pecadores, aquellos que han cometido un pecado, aquellos que han ofendido la santidad de Dios. Allá en Génesis leemos que todo estaba bien hasta que Eva, engañada por la serpiente, desobedeció a Dios. Y Adán, al ver a su esposa, eligió, en lugar de Dios, eligió seguir a su esposa, desobedeciendo también así al Señor. Y entonces entró el pecado. Y a partir de ahí todo hombre que nace en pecado. El Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. Es decir, todo hombre que nace, toda persona que nace, que viene a este mundo, nace en pecado. Pero el Señor Jesús nació por obra del Espíritu Santo, por lo cual no conoció pecado. Nació sin pecado y vivió una vida sin pecado para poder salvar a los pecadores. Miramos a lo largo de la Escritura que Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra,
Se juntó con pecadores y la gente lo criticó. Los religiosos lo criticaron. Mira, se junta con las prostitutas, se junta con los bebedores de vino. Se junta con los publicanos. Era gente odiada en ese entonces, era gente que defraudaba, era gente que robaba. Pero el Señor Jesús se juntaba con ellos no para hacer lo mismo que ellos, sino para rescatar a esas personas, sacarlos de ese mundo de pecado. Recordamos a la mujer en el capítulo 8 de San Juan, aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, engañando a su esposo, y la ley decía que había que apedrear a esa mujer, y la trajeron a Jesús y le dijeron, Moisés mandó que apedreáramos a alguien que haya sido sorprendido en adulterio. ¿Qué dices tú? Y el Señor dice que empezó a escribir en tierra y luego les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice la Escritura que a partir de los más jóvenes, de los más viejos hasta los más jóvenes, empezaron a retirarse y solo quedó él con esa mujer adúltera. Y le pregunta el Señor y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Y ella dice, no hay ninguno. El único que podía, por su vida de justicia, por su vida sin pecado, que podía apedrear a esta mujer, era el Señor Jesús. Y Él le dice, no te condeno, vete y no peques más, mostrando de esa manera esa misericordia, porque era su propósito venir a rescatar a aquella mujer adúltera. Y hoy sigue siendo el mismo propósito, alcanzar mediante la palabra de Dios a aquella persona que está sumida en las drogas, aquella persona que está sumida en el vicio, aquella persona que está sumida en la delincuencia, aquel ladrón, aquel borracho, aquel que golpea a su esposa o que maltrata a sus hijos, aquel homosexual. Alcanzar a esa gente que peca contra la santidad de nuestro Dios y salvar esa vida. Se le acercó al Señor Jesús una mujer por atrás y empezó a ungir sus pies con sus cabellos y con un perfume caro. Y los que estaban en la mesa decían, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta, que es una pecadora. Pero Jesús viene y conociendo los pensamientos de ellos, les dice que habían dos deudores y a los dos se les perdonó la deuda, una deuda grande que tenía uno y una deuda pequeña que tenía el otro, y hace una pregunta, ¿quién amará más? Y le responden, aquel a quien le perdonaron más. Y el Señor dice, bien has juzgado, porque a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama, pero a quien poco se le ha perdonado, poco amor demuestra. Y esto es una realidad. Cuando tú comprendes de que tú eres una persona llena de pecado y que necesitas al Salvador, que necesitas a Jesús, que necesitas su perdón, cuando entiendes eso, que se te ha perdonado mucho, mucho amor demuestras. Así que el Señor ha venido por los pecadores, ha venido por aquellos que están metidos en lo profundo del pecado para sacarlos de ahí. Quizás tú dices, pero no me conoces, no sabes qué vida he llevado.
Pero el Señor te conoce, el Señor te ama y el Señor tiene planes grandes y maravillosos para tu vida. Y Él quiere sacarte de ahí, Él quiere perdonar tu pecado. Se acerca un hombre llamado Nicodemo al Señor y llegó de noche y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Pero el Señor, conociendo que Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que sabía la Biblia, un hombre que había tratado de vivir su vida lo mejor posible, pero le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y él dice: bueno, ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Pero el Señor le estaba hablando de un nacimiento espiritual y le dice: te es necesario nacer del agua y del espíritu, porque el que no nace del agua y del espíritu no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. Hay mucha gente que vive una religión. Hay mucha gente que por tradición, por cultura, ha seguido con la religión de su papá, de su mamá, y piensan que a través de la religión, a través de tratar de portarse bien, van a alcanzar perdón de sus pecados. Pero el Señor hoy te dice: te es necesario nacer de nuevo, te es necesario el perdón de tus pecados, te es necesario encontrar al Salvador, que es Cristo Jesús. Ahí hay un hombre en un árbol tratando de ver al Señor, un hombre bajito, pero que había sido un tramposo, había sido un ladrón, cobraba impuestos, llamado Zaqueo. Y ahí está tratando de observar al Señor. Y el Señor se fija en Zaqueo y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy pose o que llegue a tu casa, que esté en tu casa. Y cuando estuvo en contacto Zaqueo con el Señor, hubo una conversión, hubo un cambio. Y él empieza a repartir sus riquezas y a devolver aquello que había robado. Porque el Señor vino por los pecadores. Tenemos al Señor en la cruz. Y hay un ladrón allí, un hombre que estaba siendo juzgado por la ley humana, que merecía estar en esa cruz, no como el Señor Jesús, que Él era santo, que Él era puro, pero este ladrón estaba siendo juzgado por sus actos, por sus delitos. Habían dos ladrones, pero uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en la hora de su muerte, el Señor seguía con su misión de rescatar a aquel pecador, aquel que quiere acercarse al Señor, aquel que quiere recibir el perdón de sus pecados. El Señor no le rechaza, porque este es el mensaje primordial de la Biblia. Que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Si tú dices: bueno, yo no tengo necesidad de un Salvador, yo no tengo pecado, que ahora anda una doctrina que habla acerca de que ya no hay pecado. Pero si tú no te crees pecador, no hay nada que se te pueda ofrecer, porque el mensaje central de la palabra de Dios es para el pecador, es para aquel que tiene necesidad de salvación, es para aquel que tiene necesidad de limpieza en su corazón. Acá el apóstol Pablo tiene la actitud correcta ante esta verdad y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero.
el gran apóstol Pablo, el gran predicador, el gran siervo de Dios, se reconoce como uno de los pecadores. ¿Cuál es la actitud correcta que nosotros debemos de tener respecto a esta verdad? ¿Cuál es la actitud correcta? Te invito a que vayas conmigo a Lucas capítulo 5 y verso 32. Y aquí el Señor encuentra